como hacemos cada día. ¿Mm? Estábamos viendo en este caso, voy a llegar al título superior, para que lo podamos ver todos. Vimos algunas partes larguitas. ¿Mm? Ya, la preparación, estábamos viendo, vimos el nacimiento, vimos después, vamos a avanzar, su infancia, su bautismo, su tentación, ¿sí? Después entramos al punto de la cuestión de la impecabilidad. Vimos el significado de impecabilidad, ¿sí? Que no tiene pecado, fundamentalmente, lo que quiere decir esto, ¿sí? Que no posee pecado, capaz de no pecar. Eso es lo que quiere decir impecabilidad. Después vienen los argumentos en contra de la impecabilidad, los argumentos a favor. ¿Sí? Estamos viendo esos puntos. Igualmente todos tienen su texto, ¿no es cierto? Y ahora vamos a pasar a otro punto, que es su ministerio. Aquí es donde habíamos quedado. Comenzamos con el texto, no sé si tienen alguna pregunta, ya saben, voy a cerrar micrófonos, que a través del chat, o mismo si se paran aquí arriba del texto y apretan su clic del mouse, va a aparecer una flechita y yo me voy a dar cuenta porque aparece la flechita con el nombre, que alguien quiera hacer una pregunta sobre ese tema, también se vale eso, ¿sí? Amén. Entonces, si no me da más nada, vamos a empezar con su ministerio. El punto 1 va a hablar del ministerio en Judea. Quiero comentarles algo rápidamente, dado las fechas en las que estamos. Sabemos que Jesús murió aproximadamente a los 33 años de edad, porque a los 30 años de edad comenzó su ministerio y duró unos 3 años. Eso nos lleva a que más o menos él nació alrededor del año 4 antes de Cristo. Hace unos días festejamos la Navidad, la noche del 24 al 25. Y no está mal que festejemos la Navidad en la fecha que sea, porque la Biblia no da una fecha exacta para decir qué día nació Jesús. Entonces, tomar el 25 o tomar cualquiera, a pesar de que fue el reemplazo de una fecha pagana, mientras en nuestro corazón estemos realmente festejando el nacimiento de nuestro Señor, su cumpleaños, está perfecto. El tema es que la fecha, sabemos ya de movida que es incorrecta, por varios puntos que muestra la Biblia. El primer punto es que hubo un censo. Al haber un censo por las costumbres judías, todos los judíos tenían que desplazarse a la ciudad de su origen, la ciudad de su familia. Por eso es que tuvieron que ir a Belén María y José, dado que de allí era José, descendiente de David. Y hubiera sido muy difícil que eso se hiciera en pleno invierno. Vemos que 25 de diciembre en esas latitudes es pleno invierno, porque había que caminar a veces varios días para ir de un lado a otro, y las noches de invierno en el desierto son terriblemente crudas. Ese es un punto importante. El otro punto importante es que dice que los pastores estaban con sus ovejas, con sus majadas en el campo. Perfecto. Las costumbres eran que las majadas se sacaban al campo, y aproximadamente una semana, algo así, antes de la Pascua, y volvían a principios de noviembre, y pasaban de noviembre otra vez a fines de marzo en los corrales, protegidas del frío, porque también hacía mucho frío. Así que si los pastores estaban en el campo con sus ovejas, no puede haber sido en diciembre el nacimiento de nuestro Señor. Esto es solo como dato. Justamente vamos a empezar a hablar de su ministerio en esa zona, y hay que entender bien cómo es geográficamente y cómo son los climas y demás para comprender muchas partes de la vida. Entonces, qué bueno, Dios los haya bendecido mucho cuando festejaron el nacimiento de nuestro Señor. Espero que todos hayamos festejado realmente el nacimiento de nuestro Señor. Amén. Bueno, entonces, empezamos aquí con el texto, su ministerio. Punto 1. El ministerio en Judea. Después de haber vencido a Satanás en el desierto,
Jesucristo comienza la primera parte de su ministerio público llamando sus primeros discípulos, ¿sí? Entonces dice, la cita es Juan 1 del 35 al 51 y la aclaración que hace aquí el autor es, él revela su poder divino transformando el agua en vino. Juan 1, 35 al 51. Si todos tienen sus Biblias ahí, me quieren acompañar, es un poquito largo, pero igualmente el texto está aquí en la pantalla. Empieza aquí, ¿no? Y dice, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Un segundito, porque no voy a hacer una pregunta. Y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y penándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, o piedra, ¿no? El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y respondió Jesús y le dijo, porque te dije te ve debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Bueno, volviendo al principio, o sea, lo primero que hace Jesús, luego de ser probado en el desierto, como comienzo de su ministerio, fue una prueba. Así que si comienzan sus ministerios individuales y tienen pruebas, sepan que a Jesús le pasó primero. Y entonces él, digamos, lo primero también que hace al regresar es elegir a sus discípulos, ¿no es cierto? Elige a todos los discípulos y comienza así su ministerio. Después hace muchos más milagros. Hay un momento que la palabra dice que no se pueden escribir todas las cosas que hizo Jesús porque no alcanzarían los libros, pero que se escribe lo necesario para que se pueda entender cómo era Jesús y cómo él actuaba. Cita Juan 2, 1 al 11, donde hace otros milagros, ¿no? En Juan 2 dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Bueno, aquí está un poquito desfasado, porque primero habló de convirtió el agua en vino y ahora lo está trayendo, ¿no? Como el primer milagro que mencionó. Sigo. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, y faltando el vino, la madre de Jesús dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían hacer todo lo que los dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenar estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevarlo al maestresala.
y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este es el principio de señales que hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después habla de Juan 2, 23, 25, cuando está enseñando a Nicodemo. Juan 2, 23 dice: estando en Jerusalén en la fiesta de las Pascuas, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Sigue en el 3, y dice: y llevando la salvación hasta los samaritanos desdeñados. Aquí termina el 2:25, empieza el 3:1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni sabes a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que de lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Miren, vamos a hacer un paréntesis hasta aquí. Ahora seguimos con el Juan 3:22. Quiero hacer una aclaración importante para entender mejor este versículo. En la época de Jesús, como en todas épocas, hay cosas misteriosas. ¿Vieron cómo ahora se hablan de los extraterrestres? Que si hay o no hay extraterrestres, que si hay o no hay universos paralelos. Eso es lo que hoy está de moda. Bueno, en la época de Jesús estaba de moda el misterio de cómo se creaba un embrión, que cómo podía ser el milagro de que un niño se formara en el vientre materno. ¿Mm? Por eso la palabra en un momento lo describe, David lo describe como: con mis manos te hice en el vientre de tu madre, dice Dios, lo cual también es bastante cierto. Pero no tenían, era un gran misterio el tema de nacer. Entonces cuando Cristo le está diciendo a Nicodemo el tema de que necesitan nacer de nuevo, en realidad justo está usando no una jiribilla, sino un latiguillo de esa época. Le está pegando con un latiguillo de la época. Es como si hoy le dijera a alguien
¿y a ti qué te importa si existen o no los extraterrestres si no me conoces a mí? Una cosa más o menos así sería lo que Cristo le está diciendo. Es importante entender esto porque por eso le hace tanto ruido a Nicodemo. De haber participado Nicodemo de tantas pláticas de que si sí se formaba o no, así como nosotros vemos en el Facebook o en el History, ¿no? Eso de los alienígenas ancestrales, todos esos programas que hacen conspiraciones, ¿no es cierto? El hecho de hablar de cómo se formaba el niño de vientre materno era como una cosa conspirativa, ¿sí? Entonces hay que entender muy bien esto. Esto con lo que le pega Jesús a Nicodemo es un latiguillo de la época. ¿Sí? Y Nicodemo recibe el golpe y queda que no entiende, no puede discernir qué es lo que Jesús le está diciendo. A veces también nos pasa eso, porque para discernir esto, él se lo dice muy clarito, ¿es cierto? Que es necesario entender cosas celestiales y todavía ni siquiera entienden bien las terrenales, porque el tema de cómo se forma un niño en el vientre es una cuestión terrenal, pero lo que Cristo le está diciendo es una cuestión celestial. Amén. Y después le predica, le pega en el corazón con algo que es importante en la predicación de todos nosotros, que es predicar el arrepentimiento. Es necesario arrepentirse, ¿no es cierto? ¿Cómo se lo dice? Miren cómo se lo dice Jesús, ¿no es cierto? Acá dice que el que cree en el 3:17, que no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo, y dice, el que cree no es condenado, y el que no cree ha sido condenado. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Fíjense. ¿Cuál es la condenación de la que él habla, ¿Cuál es la condenación de la que él habla? A ver si lo pueden entender bien. Él le está diciendo acá. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Sí? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sean manifiestas sus obras honestas en Dios. O sea, le está dando el ejemplo de tienes que arrepentirte de tus obras que no se pueden traer a la luz. ¿Sí? Le predicó la necesidad de creer y la necesidad de arrepentirse. La pregunta es si nosotros hacemos lo mismo cuando predicamos a otras personas. Esta es la base de toda predicación. ¿Sí? Que Cristo vino a salvar y a perdonar y nosotros tenemos que arrepentirnos. ¿Sí? Porque sin arrepentimiento no podemos estar delante de la luz. ¿Sí? Porque entonces nuestras obras son vistas. Amén. Bueno, esa es la aclaración. Seguimos con el texto en el 3:21. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Fíjense y bautizaba, porque muchas veces se pregunta si Jesús bautizaba o no. O sea, al mismo tiempo que Juan estaba bautizando, Cristo también estaba bautizando. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salín, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero yo mengue. Amén. Fíjense que aquí hay un punto que se pasa rápidamente por alto y hay que tenerlo muy en cuenta.
Entonces hubo una discusión acá en el 325 entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. O sea, un problema de discusión de costumbres judías. Las costumbres de la purificación, que antes de entrar al templo tenían que lavarse los pies, todos los ritos de purificación que tenían. Están comparando, sí, el bautismo tiene que ver con esos ritos de purificación. ¿Mm? Y si además, bueno, si los ritos son de purificación, los tiene que hacer el sacerdote. Entonces, ¿quién es el sacerdote? ¿Jesús que bautiza allá o tú, Juan, que bautizas acá? Ahí Juan es donde le dice que nadie puede hacerlo sino le es dado del cielo. ¿Mm? O sea que el bautismo es el mismo, es el bautismo de arrepentimiento. Bueno, amén. Y sigue, el texto sigue. Dice, el que de arriba viene es sobre todos, y el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales hables, el que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Sí? Bueno, dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, y Dios no da el Espíritu por medida. O sea que todo aquel que tiene el Espíritu de Dios puede traer la palabra de Dios, puede bautizar. Este es algo importante también en la doctrina de hoy en día. ¿Quién puede bautizar? Si tienes el Espíritu de Dios, que no se da por medida, puedes bautizar, puedes predicar, puedes llevar la palabra. Amén. Juan 4. En lo que está hablando, además, fíjense los puntos, habría que llevar anotando ahí en un papelito aparte. Aquí está hablando de, primero, los milagros y cómo es su ministerio, ¿no? Convierte el agua al vino, elige a sus discípulos, ahora está bautizando, ya ha tenido algunos milagros más por ahí, pero fundamentalmente en el inicio de su ministerio, ¿sí? Él está, digamos, haciendo la base, está formando eh, su grupo de gente, bautizando, predicando y seguramente haciendo milagros, aunque todavía no es la etapa de milagros, ¿sí? Ya va a venir, porque dice, ahora esa etapa de su ministerio fue preparada por Juan el Bautista. Juan 4.1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos había oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, ¿sí? O sea, aquí ya cambia este tema. Antes dice que Jesús estaba bautizando. Ahora Jesús ya no está bautizando, sino que están bautizando sus discípulos. ¿Sí? Avanzamos un poquito en el tiempo. ¿Qué creen que está pasando? ¿Que Jesús ya se subió al pedestal, entonces ya no bautiza? ¿Sí? Aquí está hablando de que está bautizando más discípulos que Juan, porque seguramente Cristo aquí ya estaba desbordado y está delegando en sus discípulos el bautizar. ¿Sí? Y dice después, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Uy, aquí hay todo otro cuestiones que comentar. Y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Aquí va a haber otro milagro, algo más que no van a entender sus discípulos, no van a tener ni poca idea de por qué Cristo hace lo que va a hacer. Hace algo totalmente fuera de las costumbres de esa época. Si ustedes agarran un mapa, van a ver que Judea está al sur, en el medio está Samaria y arriba está Galilea. ¿Ok? Galilea y Judea son judíos, pero Samaria son despreciados por los judíos. Acuérdense de, del buen samaritano, ¿no? De la parábola del buen samaritano.
Los judíos desprecian a los samaritanos, en parte sin razón, en parte con razón. Habría que hablar mucho de la historia y demás, pero no sé si vieron alguna vez que la Biblia declara que había que haber ciudades de refugio, donde tenían que ir a refugiarse los asesinos, los perdidos y demás. A ver, aquí una pregunta. Sí, mucha gente, exacto. Sí, mucha gente. Imagínense si uno tiene una iglesia y tienen bautismos masivos, ¿no es cierto? El pastor nos da con todo, pues bueno, hermanos, a bautizar. Ojalá tuviéramos esos bautismos masivos hoy en día, ¿no? Que no nos dieran abasto el tiempo y las manos para bautizar a los arrepentidos. Pero bueno, hoy los no arrepentidos están muy ocupados en muchas tentaciones del mundo. Bueno, entonces dice que va a pasar por una ciudad que se llama Sicar. Sicar, justamente, hoy se llama Nablus. Todavía existe esta ciudad, hoy se llama Nablus. Ahí muy cerquita de esa ciudad está la tumba de José. ¿Mm? Bien, ellos tienen un monte donde tienen otro templo, porque ellos se fueron a, digamos, hicieron su propio rito al ser despreciado por los judíos. Sicar, en ese tiempo, era una ciudad de refugio. Y hasta el día de hoy es una ciudad que la pudiéramos llamar brava. No sé cada uno si tiene una colonia o un barrio bravo en su ciudad. Sicar sería así, refugio de asesinos, malandrines, ladrones, estafadores. Entonces, los judíos cuando tenían que ir de Judea a Galilea, daban un rodeo para no pasar por Sicar. Daban un rodeo bastante grande, o sea, el viaje pasaba de durar día y medio, 2 días a 4 días. O sea, prácticamente el doble de camino y por las montañas. Entonces, el hecho de que Jesús dijera que era necesario ir por Samaria y se llevara a sus discípulos por Samaria, no me quiero ni imaginar. Los discípulos deben haber ido temblando todo el camino y diciendo yo por aquí no le entro, no, 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 no. A mí me pasa a veces de noche hay que entrar a un lugar oscuro así, muy desolado. Te da un poquito de temor, ¿no? Bueno, así era esto. Entonces, Cristo, este es un gran, aunque no se vea como un milagro lo que hace con la mujer samaritana, en realidad tiene toda una cuestión milagrosa en el medio, que él tenga que pasar por ese lugar por el cual los judíos no pasaban, ni se arriesgaban a pasar, daban un rodeo. Pero para él le era necesario. Él ya sabía que ahí tenía una misión. Eso es un milagro. O sea, el hecho de que Cristo mueva a uno de sus hijos a tener que ir a un lugar, a hacer su obra, es un milagro. Es un verdadero milagro. Porque si uno va a un lugar donde no sabe qué tiene que hacer, llevado por Cristo, y Cristo ahí hace la obra, hijo, le fuiste una herramienta poderosa en manos de Jesús. Y eso es un milagro. Bueno, si quieren luego pueden buscar la ciudad de Nablus en Wikipedia. Hay mucho ahí para leer. Sigue siendo una ciudad complicada todavía. ¿Mm? Ve que aquí dice junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, en esa heredad está la tumba de José. Bueno, y ahí estaba uno de los pozos de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, vamos por el 4:6, se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta. La hora sexta son más o menos las 3 de la tarde, por donde se den una idea. ¿Sí? Y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Esto fue un golpe mortal, porque la mujer, primero, los hombres judíos no le hablan a las mujeres judías. Esta mujer debe haber llegado al pozo y como lo vio a Jesús ahí sentado, se quedó a distancia, no se acercó con su cántaro, se quedó a una distancia prudente. Jesús la ve que está a una distancia prudente y le dice, dame de beber. Y ahí rompe otro gran paradigma, porque no solo le va a hablar a una mujer, le va a hablar a una mujer samaritana.
totalmente fuera de todo contexto. Y esta mujer debe haber quedado choqueada, o sea, ¿qué le digo, no? Y dice, pues sus discípulos habían ido a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, y menos hombre judío, mujer samaritana, le faltó decir. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volvería a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacar. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. Fíjense aquí un punto. Se nota que es una mujer de vida, no solo es samaritana, ahora empeora la cosa, es de vida licenciosa, porque han dado de hombre en hombre. Y el que tiene ahora ni siquiera es su marido, lo que quiere decir que no ha tenido una intimidad con él, sino simplemente debe ser el hombre que la mantiene, por así decir, perdón el término. Entonces ahí la mujer le dice, parece que eres profeta. Pero fíjense una cosa, Cristo le habla a esta mujer, mujer de vida licenciosa, samaritana, o sea, con todo lo peor de los defectos que pueden tener una persona de esa época para un judío. O sea, el extremo contrario, ¿se acuerdan antes que leímos de Natanael? Que Natanael dice, este es un verdadero judío en el cual no hay engaño. Bueno, este es el otro punto, totalmente del otro lado. Una mujer samaritana licenciosa de vida liviana. Pero mi pregunta es, aquí hay algo que no se puede ver en el texto, que solo lo podemos entender conociendo a Jesús. Cuando Jesús la mira a los ojos, la está mirando con ojos de reproche. Estas palabras tienen tono de reproche. ¿Cómo creen que Jesús le habló a esta mujer? Para que esta mujer se empiece a quebrar. No fue capaz de mentirle. Imagínense una mujer licenciosa así, qué fácil le hubiera sido decir mentirle, pero no pudo mentir. Esto a esta mujer ya le estaba cayendo el 20 de que no era una cuestión común. El Espíritu Santo ya estaba trabajando en el corazón de esta mujer. Pero el principio del secreto de que pudiera el Espíritu Santo trabajar en el corazón de esta mujer es que primero Cristo rompe el hielo, hace algo fuera de la costumbre, fuera de lo común, pero lo hace sin reproche. En ningún momento dice, sí, te voy a hablar igual porque eres samaritana. Aunque eres samaritana, yo te voy a hablar igual. O sea, aunque eres una mujer de vida licenciosa, voy a hacerla. No, Cristo le habla con amor. Yo me imagino los ojos de Jesús mirándola a esta mujer, lo que decía a través de sus ojos. No era reproche, era puro amor. Yo te quiero dar de esa agua de vida. Si entendieras el agua que te quiero dar, porque nosotros muchas veces no tenemos esa misma condición cuando le vamos a hablar a Cristo Dios. Tenemos la misma postura. En nuestros ojos hay reproche. Cuando le hablamos a alguien de arrepentimiento, le hablamos con reproche. Cristo no hizo eso. Pero bueno,
La mujer le dijo, seguimos en el 4:19, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Bien? Sigue el texto, no sé si hay alguna pregunta, ¿no? ¿Vamos bien? Fíjense que ya estamos estudiando cómo Jesús obraba, la obra de Jesús. Por eso es que hago hincapié en algunos puntos, ¿no es cierto? A veces lo importante no es lo que expresa, lo que hace que el Espíritu Santo desborde, el agua viva que tenemos en nuestro corazón, desborde y moje a otro, no se basa en que hagamos, que Cristo a través nuestro haga una sanidad, que Cristo a través nuestro haga un milagro, sino se trata muchas veces de lo que nuestros ojos dicen. Cuando esa persona a la cual le vamos a predicar mira nuestros ojos, ¿qué ojos ve? ¿Los nuestros o los de Cristo? Ese es el fundamento principal de la predicación, ¿no? Eso es lo principal cuando yo le voy a predicar a alguien. ¿Quién le está hablando? ¿Estoy hablando yo? ¿Con mis pareceres? ¿Está viendo mis ojos juzgándola? ¿O está viendo los ojos de Cristo amándola? ¿O amándole? Ya, hombre. Amén. ¿Quieren tener una predicación efectiva, una evangelización efectiva? Es el principal secreto. ¿Qué hay en mis ojos? Porque de ahí de los ojos es donde sale la fuente de agua de vida, de mi boca y de mis ojos, de lo que yo le expreso a la persona. Amén, seguimos. 4:23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En eso vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Yo cambiaría esa palabra se maravillaron por se horrorizaron, ¿eh? Que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo qué preguntas o qué hablas con ella. Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo en cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban, diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siembra. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no sembrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en su labor. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que había dado testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Híjole. Se quedó Jesús 2 días en Nablus.
nombre actual de esa ciudad, de Sicar. En Sicar 2 días se quedó. ¿Se imaginan a Cristo quedándose 2 días en la Medellín del Chapo Guzmán? No sé, en medio de las ciudades tomadas por los cárteles, en medio de las favelas brasileñas. No sé qué comparación dar, pero ojalá me puedan entender la comparación. Yo me imagino que los discípulos esos 2 días que se ven no deben haber dormido, deben haber dormido así con un solo ojo, de miedo. Y Cristo se quedó ahí 2 días. No sé si entienden eso, quedarse 2 días ahí, por amor a la gente, es una manifestación de amor que tal vez nosotros no estamos preparados para dar o para mostrar ese amor. ¿Sí se entiende? ¿Estamos preparados para mostrar esa clase de amor? Híjole, es una manifestación de amor de Jesús y después dice, y muchos creyeron más por la palabra de él. El testimonio de haberse quedado allí, sabiendo lo que significaba. Un judío rodeado de samaritanos en una ciudad, es como, no sé, eh, uno de la torcida brasileña de un país estando con su playera de su equipo en medio de la torcida del otro equipo. No llegamos a entender, no llegamos. Porque aquí no hay tanta violencia en el fútbol como en otros países, entonces no sé si la comparación serviría con uno del América en medio de todos los que le van a las Chivas. No alcanza porque no se vive esa violencia, es una cuestión de violencia. O sea, Cristo estuvo confiado ahí porque sabía que estaba por indicación de Dios, que entonces nada le podía pasar. Pero sus discípulos debían pensar, aquí nos linchan en cualquier momento. Y era tan clara la diferencia que se visten diferentes los judíos y los samaritanos. O sea, ya solo por su manera de vestir. Este, no sé cómo explicarlo. Ojalá lo que les digo les pueda meter en la cabeza un poco el cuadro de lo que se estaba viviendo en ese momento. Bueno, entonces dice que muchos más creyeron por la palabra de él. Y le decían a la mujer, ya no creemos solamente por tus dichos, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y fíjense otra cosa, estos samaritanos reconocieron a Jesús como el Cristo antes que los judíos mismos. Este es el principio de la apertura de la salvación al mundo, donde los rechazados por los judíos aceptan a Cristo. Y sigue, 2 días después salió de allí y ya sí se fue para Galilea. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? Y el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea.
nota del autor, dice, y llegó a su punto culminante con la confesión de algunos samaritanos que habían encontrado al Mesías. Juan 4:42, por lo de nuevo arriba, luego lo vemos. Ahora sigue, ya llegó Jesús a Galilea y sigue el ministerio en Galilea. Vimos los primeros milagros que hizo en Judea y su paso por Samaria. Y ahora llegó a Galilea. Si tienen alguna duda, tienen que tomar un mapa para ver esto, de cómo era, a ver si tengo algún mapa por aquí. A ver, me puedes ver, a ver si esto sirve. A ver, acá hay uno más o menos ilustrativo, lo voy a poner acá. No sé si lo pueda, pero fíjense. Aquí está Judea, ¿sí? A ver si con la flechita que yo tengo lo suben a ver. Aquí está Belén y aquí está Jerusalén. Ya Belén estaba cerquita de Jerusalén. ¿Sí? Bueno, entonces, aquí está Sirac. Esta Sirac también es la ciudad de Nablus, la ciudad de, lo vimos hace un ratito, bueno, la ciudad de la que estamos hablando, es aquí. Lo que hacían los judíos era ir por Perea, por aquí, iban a Galilea. Así daban todo un rodeo para no pasar por Samaria. De Samaria está aquí en medio y aquí al norte está Galilea. Y ven que aquí está Nazaret, la ciudad donde nació Jesús, y aquí está todas las ciudades donde hizo la mayor cantidad, donde más se movió en su ministerio. ¿Sí? Eh, ya lo quito entonces. Al día de hoy los judíos siguen haciendo el mismo rodeo, ¿eh? Lo que pasa es que ahora para hacer ese rodeo tienen que pasar por lugares controlados por el Líbano y con pasaporte, pero siguen pasaporte y todo y con lo complicado le siguen dando la vuelta. Bueno, ahora vamos a empezar a ver las cosas que hizo en Galilea. La detención y encarcelamiento de Juan el Bautista era la señal para Jesucristo de empezar su ministerio en Galilea, con la proclamación de que el tiempo se había cumplido y que el reino de Dios había venido. Marcos 1, 14, 15, y dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Sí? Fíjense cómo predicaba Jesús. Esto es para estar en rojito, porque es una Biblia de estudio, lo que dice son palabras de Jesús, así era como Jesús predicaba. ¿Sí? Y lo que ponía por delante es el arrepentimiento. Y dice, cuando rechazaron las pretensiones de Jesucristo de ser el Mesías en la sinagoga de Nazaret, la ciudad donde él nació, creció, él se instaló en Capernaum. Vamos de nuevo a nuestro mapita. Acá hay otro. Ay, se me fue el mapita. Acá, que lo pueda agrandar un poquito. Entonces, dijimos que él fue arrepentido de petición de Mesías a Capernaum, de Nazaret a Capernaum.
Fíjense, a ver si lo llegan a ver. Aquí está Nazaret, ¿sí? Donde está mi flechita, pero lo pueden llegar a ver. Y entonces él se fue a Capernaum, aquí arriba, al norte del mar de Galilea, arriba de todo. ¿Ok? Acá. Y dice en Lucas 4:16, vino a Nazaret donde se había criado y el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Bueno, aquí hay un punto que hay que aclarar. Fíjense que todo lo que está pasando aquí. Primero, a Jesús le dieron a leer el libro en la sinagoga ese sábado, cuando se reunía. Lo que quiere decir que Jesús no solo era conocido, sino que sabían que Jesús sabía leer, algo raro, y además que sabía leer las escrituras, algo todavía más raro. Acuérdense que como es la escritura judía de la época no tenía vocales, o sea que había que ser erudito para poder leer un rollo de la ley. Y Jesús estaba en ese nivel. Y se ve que era costumbre que lo invitaran cuando él estaba en la ciudad a leer los sábados, ¿sí? Entonces, él enrolla el libro y se sienta y dice que los ojos de todos estaban puestos en él porque la costumbre es el que lee el libro, lo devuelve y luego hace un comentario, comenta lo que leyó. Entonces, todos lo están mirando como diciendo, ¿y no va a decir nada? Como no va a hablar, no va a explicar el tema, no va a hablar del tema? O sea, fue muy poco común lo que hizo Jesús. La cosa ya venía rara. Él se sentó y no dio la explicación y todos estaban mirándolo diciendo, ¿qué onda, no? Entonces recién ahí, cuando tenía la atención de todos, porque eso que produce, a ver, la sinagoga es más o menos como una iglesia de hoy. Por ahí los de adelante están prestando atención, pero los que están atrás están con su celular haciendo otra cosa, ¿no? Pero esta confusión que generó hizo que toda la atención estuviera sobre él. Se habrá hecho un silencio y todos dijeron, ¿qué es ese silencio? Y todos miraron y dijeron, ¿qué está pasando? ¿Sí? Y cuando se produce ese ambiente, ¿sí? Cuando se produce ese ambiente, entonces él recién ahí empezó a hablar, a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y ahí se armó, porque dice, ¿sí? Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? ¿Cómo puede ser que el hijo de José, el carpintero? Y él les dijo, sin duda, me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído, que se han hecho en Capernaum, más también aquí en tu tierra. Y en el desierto de cierto os digo que ningún profeta se aceptó en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio, nada más. Al oír todas estas cosas, todos se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó en medio de ellos y se fue. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Bueno, fíjense aquí lo que se puede leer y lo que no se puede leer. Hago los llamados. Primero, lo sacaron empujones, lo llevaron hasta arriba para echarlo abajo por hereje, por estar haciéndose hijo de Dios, lo que quiere decir igual a Dios.
O sea, no le creyeron, lo rechazaron en su propia ciudad. Quisieron matarle, pero dice que él pasó en medio de ellos y se fue. ¿Qué pasó ahí? Se paralizaron, se quedaron todos ciegos. ¿Cómo fue este milagro? Que Jesús pasara en medio de ellos, de una horda enardecida que lo quiere tirar por un despeñadero. De golpe él pasa caminando en medio. Híjole, me gustaría ser mosquito en el tiempo para haber podido ver esa escena, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? ¿Se quedaron ciegos? ¿Se quedaron congelados? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Bueno, eso es lo que se puede ver en el texto. Lo que no se puede ver en el texto es, ¿quién falta en este texto? ¿Quién está faltando? Si estaba en la sinagoga de Nazaret, su ciudad donde se crió, ahí también estaba su familia, ahí estaban sus hermanos, ahí estaba su madre. No se puede decir si estaba su padre porque, bueno, hay muchas teorías de que José murió joven, que ya no estaba en esta época José porque no aparece ni es mencionado en la Biblia. Pero ahí estaban sus hermanos, ahí debía estar Santiago, ahí debía estar Judas, los hermanos que luego fueron los pastores de la iglesia de Jerusalén. Y aquí es lo que no se ve. Yo no veo a Santiago diciendo, no, no, esperen, esperen, paren, es mi hermano y yo doy testimonio que él es. No veo a María diciendo, no, no, esperen, es mi hijo y convirtió el agua en vino y yo sé porque el Espíritu Santo vino sobre mí y me embaracé de una manera milagrosa de parte de Dios. Entonces, falta todo eso. Ninguno de su familia en este momento está apoyando su ministerio. Yo siempre le digo algo a los hermanos. Esta es la primera, lo podría fundamentar con otra parte de la Biblia, no es el momento. Solo voy a hacer el comentario. Muchas veces los hermanos dicen, es que yo no puedo ir a la iglesia, no puedo seguir con mi ministerio porque mi familia se opone. Mi familia me rechaza, mi familia... Bueno, sepan que la primera familia que rechazó el ministerio de Cristo fue su propia. Los que luego lo siguieron después de su muerte, su madre y sus hermanos, lo rechazaban. Hay una parte donde lo van a buscar y él dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos sino los que creen en Dios, los que están aquí que creen en Dios? Porque no lo iban a buscar para decirle, sí, creemos en ti, sino para decirle que parara con lo que estaba haciendo mucho alboroto. Entonces, si alguno de ustedes tiene una familia que se opone a su ministerio, sepan que el primero que tuvo una familia que se opuso fue Jesús. Aquí en este texto ni les hubiera importado a su familia que lo tiren por el despeñadero y lo maten. Y les puedo asegurar, los sábados, en ese tiempo, todos iban a la sinagoga. Todos se reunían en la sinagoga. Así que ahí tenía que estar. Amén. No sé si alguna pregunta hasta aquí. Finalmente se tuvo que ir a otro lugar donde no lo conocieran tanto y donde entonces pudo predicar. Y aquí está hablando que en Capernaum les enseñaba todos los días de reposo, o sea, todos los sábados, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad, no porque hiciera milagros, que estuviera sanando y haciendo, sino porque su palabra era con autoridad. Amén. Bueno, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. ¿Alguna? ¿Seguimos? Bueno, aquí estamos leyendo los textos de lo que Jesús hizo. Yo estoy tratando de darle un poquito más de color, un poquito más de explicarle, más allá de lo que se puede leer, el énfasis de lo que realmente está pasando. Bueno, seguimos. Entonces dice, posiblemente por más de un año él ministraba en Capernaum y en otras partes de Galilea. O sea que de sus 3 años de ministerio, uno está hablando en esta primera etapa en Galilea. Mateo 4:12 dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Mateo 14:13, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde la ciudad. Marcos 1:14 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Marcos 6:34, y salió Jesús y vio una gran multitud
Y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Lucas 4:14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Lucas 9:11, y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Aquí en este texto, y Lucas ya habla de las sanidades que estaba haciendo sus milagros. Juan 4:46, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde habían convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Juan 4:54, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea, revelando su poder divino sobre la creación. Marcos 4:35-41. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y habiendo también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno a otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Marcos 6:34-51. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar el desierto y la hora ya muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y dividlos. Y al saberlo dijeron, 5 panes y 2 peces. Y le mandó que hiciesen recostar a todos por grupo sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100, y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes y dijo a sus discípulos, para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5.000 hombres. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron de en gran manera, y se maravillaban. Bueno, y ahora viene sobre el mundo de los demonios, o sea, sobre su milagro sobre el mundo de los demonios, en Lucas 8, 26, 39, ahí mismo arribaron a la tierra de los Gadarenos, en Gadara, y está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a él a tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo. Y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos
pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Impelido aquí quiere decir empujado. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios han entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y les dio permiso. Y los demonios saliendo del hombre entraron en los cerdos. Y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y viniendo a Jesús, y hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto, les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús entrando en la barca se volvió, y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Creo que le dijo, ve y predica, ¿no? Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Amén. Lucas 9, 37, 45. Miren, no voy a hablar mucho del tema este del endemoniado gadareno porque hay mucho aquí que tiene que ver más con la materia de demonología. Como respuestas a esas preguntas de si los animales pueden estar endemoniados o no, bajo qué condiciones pudieran estar endemoniados o no, etcétera, etcétera. Todo eso pasa para demonología. Sí tiene explicación. Bueno, Lucas 9, 37, 45. Y dice, al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma, y de repente da voces y le sacude con violencia, y le hace echar espuma, y estropeándole, a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae aquí a tu hijo. Mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Jesús anuncia otra vez su muerte, y maravillándose todos de estas cosas que hacía, dijo a sus discípulos, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues le estaban veladas para que no las entendieran. Y temían preguntarle sobre estas palabras. Después viene sobre el cuerpo humano y sus enfermedades. Les voy a hablar de los milagros sobre el cuerpo humano. A ver cuánto falta. Son temas largos, los que estamos viendo. Vamos a usar unos minutos más, si me lo permiten, para avanzar un poquito más con el tema. ¿Sí? Ahora vamos a ver las cosas que hace sobre el cuerpo humano y sus enfermedades. Lo que vimos antes era sobre los demonios, ahora sobre el cuerpo. Mateo 8, 1 al 17. Cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le miró y dijo, mira, no le digas a nadie. Si no ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Bueno, una llamadita aquí rápida de esta escena. Imagínense que
se acerca a Jesús el leproso. En esa época los leprosos iban indicados que eras leproso y no se podían acercar a la gente. La gente los veía y salía horrorizada, corriendo. No se podía un leproso acercar a nadie. Sin embargo, este leproso se acercó a Jesús al punto de estar al alcance de la extensión de la mano de Jesús. Y Jesús no huyó, no corrió, no exclamó, no dijo, vete, no, espera, quédate fuera. Fíjense primero la actitud de Jesús. No lo rechazó. De nuevo se vuelve a ver en la administración de Jesús el amor que trata la gente. Este hombre se atrevió a acercarse y Jesús no lo echó fuera, no le puso ojos de reprensión, no le puso ojos de reclamación, sino ojos de amor. Y lo más llamativo es, se sabía que la lepra es una enfermedad muy contagiosa. Nadie iba a tocar a un leproso. Jesús lo tocó. Extendió la mano y lo tocó. Eso es algo totalmente inaceptable. Lo que está haciendo Jesús está fuera de todo contexto. A mí, me ha pasado hasta en mi congregación, que entra un hombre de la calle, sucio y oloriento, y todos se corren, todos se abren. Jesús le permitió que se acercara y lo tocó a un leproso. A un leproso. ¿Saben lo que significa eso? No sé. Bueno, entonces, y le dijo, lo tocó y diciendo, quiero ser limpio, y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no digas a nadie, ve y muéstrate al sacerdote, y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio. Bueno, tendríamos que ir a Deuteronomio y analizar la ofrenda, pero tiene que ir a dar una ofrenda en agradecimiento, en acción de gracias a Dios por su Señor. Después, y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Antes de seguir, vean la escena. Un centurión. O sea que está a cargo de una centuria de soldados, de 100 soldados. Es jefe de 100. Un centurión era una persona de muy buena posición. Su vestimenta así lo notaba. O sea que se acerca a Jesús, este hombre, posiblemente a la vista de su centuria. Esto tiene un gran paralelismo con la sanidad de Naamán, junto con Eliseo, en el río Jordán. Porque son sus tropas las que le dicen a Naamán, sí, échate 7 veces al Jordán para que te cuesta, ¿no? Aquí es una escena muy parecida a la de Naamán. Posiblemente en este no debía ir solo este centurión, debía ir con algunos de sus soldados. O sea que frente a sus soldados le ruega a Jesús. Y le ruega por su sirviente. Posiblemente su sirviente fuera judío. No se puede determinar aquí. Pero lo más probable es que su sirviente sí fuera judío. O sea que esta es una persona especial, siendo romana, de gran posición, tiene un gran respeto por un judío, aunque no fuera un judío, por su sirviente. Esta es una persona diferente, con un corazón diferente. Entonces, Jesús dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo, Señor, yo no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va. Y al otro ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve, y como creíste te sea hecho.
y su criado fue sanado en aquella misma hora. Sigue otro, después que sigue diciendo, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este que estaba postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él a muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Después sigue Mateo 9, 1 al 8. Entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Pues para que sepáis, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y entonces le dice al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a casa. Entonces, él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Bueno, en aquella época se relacionaba mucho las enfermedades con pecados. Por ejemplo, se sabía que la lepra era una enfermedad relacionada con el pecado. Pero no todas las enfermedades son relacionadas con el pecado. Mucho cuidado, la Biblia nos enseña que hay enfermedades que son espirituales, enfermedades que vienen de posiblemente de pecados o alguna cosa, enfermedades que son físicas. Podemos tener enfermedades físicas. No podemos hablar de que una enfermedad tiene relación con algún pecado que o yo o alguien haya cometido. Solo el Espíritu Santo nos puede revelar. Si lo que necesita una persona es arrepentimiento para sanarse, porque su enfermedad está relacionada con el pecado, o necesita un milagro de Dios para que regenere su cuerpo. Bueno, y también tenía potestad aún sobre la muerte. A ver cuánto me falta. Bien, hermanos, ya avanzamos bastante más, ya recuperamos el tiempo del arranque y no vamos a poder terminar con este tema. Así que yo diría que hoy lo vamos a dejar aquí, si les parece. ¿Mm? Vamos a ver. Si quieren hacer alguna pregunta sobre lo que hemos visto, aprovechen ahorita. ¿Alguna pregunta? ¿O todo muy claro o nada se entendió? ¿Bien? Todo muy claro. Gloria a Dios. Es bueno que el Espíritu Santo obra. ¿No? Ciego que guía ciego, todos queríamos al pulso. Amén. Bueno, hermanos, entonces, si me permiten, voy a detener aquí la grabación para luego pasarlo.